muchísimas gracias Jens y todo su equipo y el programa que nos invitó a nosotros. Y me atrevo a hablar un poco de los amigos de América Latina que están conmigo. Ha sido un enorme placer. La mínima incomodidad del viaje o del cambio de clima enseguida se ve compensado por toda la calidez del recibimiento y todo el entusiasmo de este proyecto, ¿no? De encontrarse con viejos amigos. Y de modo que comienzo por agradecer enormemente este tema. Yo había notado una serie de puntos que quería lanzar y disparar, porque la idea es realmente lanzar una primera serie de cuestiones como para que posteriormente tengamos una hora de conversación, ¿no? Así es. Pero anoche estuvimos cenando, reunidos con todo el grupo que vamos a participar, y la conversación fue como tan rica y como giró, así como por defecto profesional o por interés excesivo en los temas que nos convocaban, comenzó a girar en torno a algunas de las cuestiones que yo pensé en traer acá algunas de estas y vincularlas en todo caso con algunos puntos que yo tenía anotados, pero alguien tiene que, en todo caso, alguien va a moderar o cortarme ahorita esta palabra porque yo hablo, entonces necesito que me paren un poco. Básicamente, tomar en primer lugar como un hecho fundacional, ya que anoche hablamos mucho de ese término, o como un acontecimiento, si se quiere, el golpe de Estado que derrocó a Lugo, el presidente de Paraguay. Y más atrás de eso, cosa que ustedes conocen mucho, Walter Sutter acá está muy interiorizado el tema, es el caso Curuguatú, que es una escena incluso anterior, una semana antes del golpe, una matanza de campesinos en un supuesto enfrentamiento con policías que preparó así como las condiciones para que se diese el golpe. Nunca se aclaró, provocó así como una reacción ciudadana, incluso internacional, enorme, porque incluso a los poco más de un año de cometido ese crimen, ¿verdad? Incluso fueron los otros campesinos los que estuvieron presos y están presos y presas, y llevan hasta ahora, a pesar de todo el movimiento enorme que hubo, no se logró evitar de la cárcel sin ninguna prueba y con un juicio absolutamente fallido a este grupo de campesinos y campesinas que se encuentran presos hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que una primera cuestión que yo estuve pensando a partir de lo que hablamos ayer es que cómo este hecho, este acontecimiento, ¿verdad? Y acá con un poco acontecimiento en el sentido que Kaufman nombraba el acontecimiento como un hecho también que produce las mayores radicalidades en un sentido, porque obliga a ciertos momentos históricos extremos que no tienen salida, como el tema de Curuguatú, el asesinato de los campesinos, que está detrás del golpe, y detrás en todo sentido, viene una semana antes, pero también detrás en el sentido que sostiene y explica cuestiones que son imposibles de entender así racionalmente, ¿no? Y detrás del golpe está toda realmente una escena fundacional que tiene que ver con la mala distribución de la tierra en el Paraguay. Desde la guerra de la Triple Alianza ya comenzó una asimetría que se volvió estructural y fue tremenda e imposible de corregir casi, porque apelaría a políticas públicas muy fuertes y a una nueva distribución de la tierra y tocar campos muy sensibles de la estructura social paraguaya. De hecho, Lugo no pudo hacerlo, comenzó, hizo algunas cuestiones, pero es un tema que no pudo resolver, ¿verdad? Por más progresista que fuera su gobierno. Y también tiene que ver últimamente no solamente con esa feroz desigualdad en la distribución de la tierra, sino en las nuevas situaciones que se fueron creando a partir de la tierra, que son todo el tema de los agroquímicos, todo el tema de las spoliaciones sucesivas a las tierras indígenas, el uso de los transgénicos, los monocultivos,
continuación de una política extractivista que tampoco pudo ser radicada en general por los gobiernos progresistas de la zona, ¿verdad? Y el tema últimamente del narcotráfico, que también conforma un narcopoder paralelo y plantea problemas serios a la hora de imaginar la hegemonía, ¿verdad? Y los procesos de hegemonía contra hegemonía. Vuelvo primero al caso de Curuguatú para después resolverla. Curuguatú fue planteado sobre todo con una pregunta, que era el lema. No era solo por lo menos libertad a los presos, justicia, que por cierto se pedía, ¿no? Sino era una pregunta inquietante: ¿qué pasó en Curuguatú? ¿Qué pasó? Y eso es interesante porque deja abierto un espacio de diferimiento, de suspenso. En Curuguatú pasaron demasiadas respuestas posibles a qué pasó realmente ahí, y tampoco ninguna respuesta definitiva. Entonces lo conforma un poco un acontecimiento, es decir, una disrupción así brutal, que abre una brecha así en el tiempo, cambia o altera las cosas y no puede ser resuelto, deja abierta una pregunta. Justamente el acontecimiento no puede ser clausurado en una respuesta o en una acción o en una serie de posiciones, sino que queda abierto como una herida, pero es como un espacio o una brecha productiva, porque allí resuenan muchas preguntas continuamente. ¿Qué pasó en Curuguatú? Es una pregunta: ¿qué pasó? Pasó todo. Pasó el campo, pasó el crimen, pasó la tremenda expulsión de los campesinos, pasó toda la potencia de los movimientos campesinos, que son muy temidos, pasó el sistema tremendo del Poder Judicial en Paraguay, que sigue siendo profundamente corrupto y que avalando siempre a los poderosos, ¿verdad? Pasó también la entrada en escena de lo que en la década de los 70 llamamos la oligarquía fraudulenta bajo Stroessner, que reaparece con otro sistema de fraudes y tiene en cierto sentido como en gran parte compromisos muy fuertes con la corrupción e incluso con el narcopoder, que en América Latina está comenzando a extenderse mucho, y que en el Paraguay, por la velocidad y por lo pequeño que es el Paraguay, permea mucho más, ¿verdad? Entonces son muchas situaciones que explican también la caída de Lugo, o por lo menos sirven de excusa. Muchos dicen, nunca se ha sabido, pues qué pasó en Curuguatú sigue sin ser resuelto. Muchos dicen de que fue un accidente o un crimen aparte de un plan de Estado o de conspiración, digámoslo así, que fue empleado por las fuerzas de la derecha para derrocarlo a Lugo, y algunas lecturas más temerarias dicen que fue provocado directamente por esas fuerzas como para echarlo a tener una excusa buena para el impeachment de Lugo. Sea cual fuere, eso sirvió fundamentalmente como punto de alegato, punto de argumento ante un crimen cometido directamente y que hasta ahora no se ha resuelto. Nunca se ha sabido qué pasó ahí, por qué está preso, por qué no. Hubo muchísima mirada internacional al respecto, hubo muchos movimientos ciudadanos en relación a ese tema, y los hay, siguen siendo reunidos, siguen siendo trabajando ese tema, pero el hecho es que aquello no está resuelto. El caso de Lugo, que vino exactamente una semana después, ya con juicio hecho, pergeñado, armado, dispuesto, el artículo constitucional que prevía la destitución del presidente no estaba reglamentado, se reglamentó ahí mismo en segundos, se lo dieron 24 horas para que se defienda después de su comunicación, o sea, fue una cuestión rapidísima y también inquietante desde el punto que aparecía como que las formas legales no solamente no estaban cumplidas, sino que tampoco había ninguna preocupación por hacerlo. Lo mismo que Uruguay. El fiscal
era como acusaba sin pruebas, saltando por encima de todas las normas jurídicas elementales, pisoteando todos los principios jurídicos y toda la normativa con un Estado de Derecho en los últimos tiempos, desde la transición a la democracia, venían siendo cumplidos, no sé si escrupulosamente, pero por lo menos con cuidado. Y en este caso no hubo ninguna preocupación por las formas. Se hizo así, pero a lo bruto. Lo mismo ocurrió en el caso Curuguatú. Se saltaron desde la definición del delito, porque eran imputados de un crimen supuesto y en ningún momento se tipificó como homicidio siquiera, por más que habían 17 muertos ahí, ¿verdad? Y lo mismo pasó con figura legal alguna que no encajaba, y todo el proceso fue así, absolutamente extemporáneo, fue totalmente, no siguió ninguna forma, fue arbitrario, etc. Entonces, una cuestión que me planteó este tema, y un poco en relación a lo que estamos hablando anoche, porque anoche en la comida ya estamos trabajando nosotros, sin saberlo, sin haberlo propuesto, se hablaba mucho del tema de las representaciones, y se hablaba del tema de la creación de, podríamos llamar, justificaciones o legitimaciones fundadoras o de nacionalidad o de posición de clase o de lo que fuere, o sea, todo un sector que tiene que ver con el mito, tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el arte, tiene que ver con la religión, ¿verdad? Tiene que ver con las adhesiones, así, identificaciones colectivas, de creación de identidades colectivas, que hacen que determinados discursos se sostengan y prendan. En su radio más amplio, desde las cuestiones así, desde el giro fascista como hasta los idearios de izquierda, hasta formas de adhesión comunitaria, cuáles son los mitos o la serie de representaciones que hacen que prenda un discurso y sea sustentable. O sea, adquiera incluso no solo legalidad, sino legitimidad, sea como absorbido por un proceso de identificaciones colectivas a partir de las cuales se produce una adhesión, una creencia o una tomar esa causa. Bueno, en Curuguatú no pasó eso, era abierto las violaciones a todas las instituciones de derechos humanos, todos los movimientos sociales, partidos políticos, movimientos regionales, etcétera, estaban espatados ante una cuestión que no tenía así absolutamente argumentación, pero tampoco había ningún cuidado en hacer demasiadas justificaciones ni legitimaciones jurídicas, que en otros casos sí fueron durante los años de la transición muy impecables en la justificación de las formas y el cuidado con los modelos, ¿no? Entonces, tanto en el caso de Lugo Reitero como en Curuguatú, que es casi el mismo caso. Entonces, a mí se me ocurrió mucho la imagen de el desprendimiento de una cobertura ideológica o representacional que sirviese como para recubrir o enmascarar, en el sentido ideológico casi del término, ¿no? un hecho determinado. No había como ese cuidado. A mí de pronto me parecía un poco, recordaba, yendo bastante más lejos, pero no tanto quizá el caso Trump, que tampoco hubo mucho cuidado en lo polite y en las buenas maneras y en lo politically correct, que fue lo que consistió en el sistema americano últimamente, y dale, que nombrar así la xenofobia o el machismo o todas las formas que en un momento determinado eran consideradas repulsivas socialmente y que nadie osaba nombrar y que estaban muy recubiertas por una serie de mediaciones representacionales, etc. Bueno, eso, un punto. Y traer acá la importancia del análisis cultural, ¿por qué? Porque otro de los temas que se estuvieron hablando anoche, yo estoy parasitando la conversación de anoche, como me pareció iluminadora, fue el hecho de por qué existe aún como una resistencia a la perspectiva cultural dentro de un modelo de ciencias sociales, digo, que son las más cercanas, pero ciencias en general, duras de una tradición cientificista, empirista, positivista, que considera la lectura cultural como excesivamente
metafórica, retórica, basada como en supuestos, basada en conjeturas, cuando no en delirios, y constructos subjetivos demasiado laxos, demasiado amplios, ¿no? Y ocurre lo siguiente, que en general todo el sustento representacional es un problema cultural, ¿verdad? Cómo en su doble sentido de representación, cómo se representan los ciudadanos ante una instancia determinada, las cuales pueden tomar decisiones que competen a sus intereses, pero también cómo se representan las cosas, las situaciones, los hechos, las personas, en una escena de la representación, una escena casi teatral, digamos, que es la escena de la cultura, ¿verdad? Y la representación justamente supone una referencia a lo que no está, a lo que no puede ser explicado, a lo que está y no está. Entonces, de entrada se vuelve como un factor de desconfianza y poco rigor científico referirse a algo ausente, una falta fundante, un espacio, una brecha que no puede ser llenada, que no puede ser explicada, ¿verdad? Y que sin embargo está actuando, que está presente. Entonces, desde la estética o la antropología o el psicoanálisis mismo, hay aproximaciones interesantes a entender también por lo que falta, por lo que no está dicho. Muchas veces son acercamientos poéticos, en el sentido que apelan a la construcción imaginaria de espacios que no pueden ser totalmente cubiertos por el concepto. Ayer se nombró también a Lacan, y a algunos les parecía fácil Lacan, y a otros, entre quienes me incluyo, tremendamente difíciles. Me parece que Lacan es uno de los autores más complicados que personalmente creo de ser leído. Pero tuvo la generosidad o el descuido, como lo tuvo Kant también en su momento con otros términos, de facilitar un poco la cuestión diciendo que lo esencial de su teoría es el triple registro. Que el triple registro, que conocen bien, es la diferencia entre lo simbólico, que es el sistema de representaciones a través de códigos, de lenguajes, de símbolos, etcétera, establecidos socialmente, ¿verdad? El nivel de lo real, que no es la realidad, sino que lo real es aquello que trasciende el símbolo y no puede ser explicado a través del símbolo. Además, se define como lo no simbolizable, que fue entendido las fuerzas oscuras del universo, el inconsciente, el antes del nacimiento, el después de la muerte, los dioses, la naturaleza sublime, o el exceso del amor, el deseo, la muerte, etc. Son pulsiones que no caben en palabras, o lo menos no caben enteras en palabras. Y ese mundo de lo simbólico escapa ese mundo de lo real, por naturaleza es renuente al lenguaje, no puede ser tratado en lenguaje. Son agujeros negros profundos en la sociedad. Pero, dice, no puede ser cubierto por el lenguaje, pero sí pueden ser entrevistos por las imágenes. Las imágenes nunca pueden aprehender lo real, intratable, ¿verdad? Pero sí pueden dar como fogonazos, pueden dar pistas. Entonces, gran parte del arte o la teoría de la cultura se basa también en esos momentos. La imagen es precisamente aquello que está y no está, por eso es el dispositivo esencial de la representación, porque, como decía Mary, esta pipa no es una pipa, está representando una pipa, pero es y no es una pipa. Es la imagen de una pipa, no es la imagen real, y su característica fundamental está dada por esa tensión entre lo que es y no es, y que permite como exploraciones mucho más audaces del pensamiento, y un concepto incluso de lo político, lo cual se acercan Rancière y muchos más, que hacen también lo político como, a diferencia de la política, que sería la administración más burocrática, estatal, de gestión. Por eso es interesante ver qué pasa desde otro lado de la política, como un hecho también estético, y es decir, ligado a la posibilidad de lo imposible, no solamente la política como el realpolitik o el pragmatismo político de la posibilidad
sino también el pensamiento de lo imposible, imposible como utopía, pero también imposible como inexplicable, como necesidad de hacerse cargo de lo inexplicable, no en el intento de llenarlo, pero sí en el intento de encontrar pistas fugaces que diesen algún indicio posible en un campo que se presenta absolutamente oscuro. Y en gran parte la política está como la explicación de las realidades, como que habíamos pasado en las dictaduras anteriormente, que fue demasiado fuerte, siguió una transición, como fue lleno de gaps, de agujeros que no tienen como una explicación en términos lingüísticos, y no queda más que rodearlos a través de la retórica, a través de la metáfora, a través de lo poético, a través de las especulaciones, así muchas veces delirantes. Los psicoanalistas están descubriendo, estudiando los estudios chamánicos en América Latina precisamente como delirio, como método delirante, porque están considerados en gran parte, algunos terapeutas se asumen como delirantes, o hay un tramo que solamente el delirio puede permitir, no sé si interpretar, pero por lo menos hacerse cargo en términos posibles de un acercamiento a algo que es la cosa en sí misma, no puede ser explicitado o revelado, etcétera, pero tiene que ser dado como si fuera posible. ¿Me estoy pasando tiempo? Un poquito, sí, sí podría. Bueno, las suizas son tan educadas. Bueno, una última cosa que quería decir, eso se cruza con otra cuestión que tiene que ver, que es el tema de la hegemonía. En cierto sentido, yo comentaba con Alejandro cuando veníamos que yo pensaba que la última hegemonía en Paraguay la tuvo Stroessner, así, hegemonía en sentido tradicional, gramsciano, del término y tal. Claro, que una gran parte de la hegemonía, como son todas, una gran parte era la hegemonía no por consenso, sino a palos, y en otros por seducción y distintos métodos. De pronto caen ciertos mecanismos de recubrimiento ideológico que sostienen la hegemonía. ¿Y qué ocurre? Que durante toda la transición en Paraguay, y creo que en otros países latinoamericanos, no hubo movimiento de hegemonía del Estado. Entonces, ¿pero qué pasa? Que evidentemente había hegemonía. ¿Y dónde estaba la hegemonía? La hegemonía estaba dada fundamentalmente por poderes fácticos que utilizan el aparato del Estado y el lenguaje del Estado y coincide en cierto sentido con el lugar del Estado, pero cuyos intereses son, no sé si opuestos, en general, pero distintos. Entonces cuesta enormemente enfrentar contrahegemónicamente una hegemonía líquida que varía y que se rearma de cualquier manera porque no está correspondiendo, aunque sea una cuestión muy frontalmente de derecha o muy frontalmente dictatorial, pero con una lógica estatal de cosa pública. Yo pensaba, acá tenemos la hegemonía, tiene más de cosa nostra que de cosa pública, o sea, porque está cada vez más usado por poderes, por lo menos en Paraguay abiertamente y en otros países también, cruzados por corrientes o flujos subterráneos que son francamente de corrupciones y de narcopoderes, etc. Bueno, esas eran un poco las cuestiones que quería lanzar para que podamos discutir ahora, ¿no? Muchas gracias, Ticio. Gracias. Ajá. Sí, por favor. Quizás para nada más abrir el debate, solo para remarcar quizás dos cuestiones que tocas tanto en la exposición como en tus textos. Me resultó realmente muy revelador el texto que pasó en Paraguay, ¿no? Es casi, me hizo pensar en el Foucault de la verdad y las formas jurídicas, porque Curuguatí sería una especie de momento edipal, pero en el sentido Foucaultiano, casi más que freudiano, donde aparecen, me parece, dos cuestiones que de manera desplazada, ¿no? O diría Lacan o Freud, también son propias de Brasil o de Argentina, que es por un lado, sí, por favor, ese reemplazo del discurso político por un discurso judicial, ¿no? Donde aparece la cuestión del impeachment, pero también de la culposidad de los campesinos, que
ya no luchan por reivindicaciones, sino que o son culpables o no culpables, y donde a través del tremendo descuido en la producción judicial de la verdad, vemos muy fácilmente, ni siquiera nos tenemos que esmerar mucho interpretativamente, cómo resurgen discursos de larga duración de, como dices en el texto, el campesino como otro amenazante, ¿no? Hombres, mujeres resentidos, violentos. Y interesante que esto, que de algún modo es el preámbulo del golpe en Paraguay, en Argentina con el encarcelamiento de Milagros Salas es exactamente lo mismo, ¿no? La mujer campesina indígena, como ya, como dice Macri, está presa porque yo y la mayoría de los argentinos creemos que tiene la culpa, ¿no? Y ahí aparece, como también en el proceso del impeachment de Brasil, el tremendo descuido. Es decir, vemos como en Trump un poder que ya no se cuida como todavía lo hacía George Bush II, de no decir abiertamente que es un poder racista, autoritario, misógino. No hay ni, y tampoco se preocupa demasiado en encubrir estas corrientes subterráneas en cuanto a actos abiertamente corruptos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Es un poder, como dices, que donde ya la idea de hegemonía no parece funcionar ni como explicación de la construcción de este poder, que ya no parece de carácter hegemónico, pero entonces por ahí también es difícil pensar en estrategias contrahegemónicas como la respuesta más eficaz a un poder líquido, que dice, ¿no? Que de alguna manera esquiva las contestaciones contrahegemónicas. Nada más para formatear un poco el debate, pero por favor invito preguntas o reflexiones. Quizás podemos hacer bloques de 3 y después darle la palabra otra vez a Ticia. ¿Quién quiere anotarse en la lista? Espera, voy a hacer la lista. 1, 2, 3. ¿Me dicen sus nombres? Mónica, Micaela y Alejandro. Por favor. Bueno, yo no conocía el caso de Paraguay de los indígenas, que me parece terrible. Lo de el sistema de justicia corrupto me suena muy familiar, yo soy de Venezuela. Pero iba al tema, que no sé si toca aquí, pero cuando hablan de la repartición de tierras y todo esto, yo pienso que habría que hablar habría que hablar primero de educar a la gente para tener tierras. Pasó hace poco en Venezuela y hace tanto en Cuba. Se expropiaron tierras, se repartieron y no sirvió de nada. Ahora están en peores condiciones. En Cuba pasó con la zafra de los 10 millones, eso no funcionó nunca, etc. Se piensa al respecto, se medita, se reflexiona al respecto de esa educación primero, antes de realmente entregar tierras por hacer una actividad social o una... Lo que pasa es que el tema de la asimetría en la distribución de la tierra es una cuestión estructural y como tal no depende de un solo factor, no digamos ya de la distribución de la tierra, que parece ser, sino de procesos complejos que son fundamentalmente públicos, y la esfera pública involucra tanto a la sociedad como el Estado, ¿no? Entonces políticas fuertes de reasentamiento, políticas fuertes de trato con las formas de tener la tierra. Pero en algunos casos más simple la cuestión, en los casos de los grupos indígenas arrancados de sus tierras expoliadas, llevados directamente. ¿Qué pasa? Que en Asunción, por ejemplo, hasta hace 15, 20 años no existían indígenas por la calle, por ejemplo. Es decir, los indígenas estaban en sus territorios, que son, por cierto, territorios casi ideales, porque tienen que tener bosques, tienen que tener nacientes de tierra, floresta así tropical, etc., ¿no? Bueno, arrancados, traídos a Asunción,
y de pronto, sí, la reinserción después de una nueva generación, hay grupos que han vivido en los basurales y hecho sus rituales en los basurales de Paraguay, o cuando no, los orgullosos guaraníes mendigando por las calles, etc. En un caso, después de sacarla a una comunidad, luego de 20 años, dijeron, perdón, nos equivocamos, pueden volver. Y bueno, en 20 años se había desestructurado todo el sistema. Por supuesto que eso requiere una serie de mediaciones que no pasan solamente por la educación, ¿verdad? Sino que requieren como un trabajo en conjunto desde instancias civiles, instancias jurídico-estatales, estructurales, y hay grupos que ni siquiera quieren volver ya o se sienten ya desarraigados o resulta traumático por los machetes. Con los indígenas se ve porque no son procesos largos y no son muy cortos. El proceso de colonización con ciertos indígenas chaqueños o grupos de los H de Paraguay fueron a mediados de la década de los 20, o sea, fueron muy recientes, ¿no? Como aquello que desde la colonia primero y después con la guerra de la Triple Alianza hubo una pérdida que el 10% de la población de Paraguay venía el 90% de las tierras, una monstruosidad, así que supone un reajuste, una serie de políticas redistributivas que son enormemente complejas desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la propia posibilidad de asumir esas tierras, ¿no? De modo que es un problema, y sobre todo cuando gran parte de estas tierras también, no solamente un problema de posesión de tierra y expoliación, sino utilización para monocultivo, políticas extractivas, la soja, por supuesto, totalmente, cuando no para actividades de lucro de narcotráfico, ¿no? O sea que ya se convierte en otra cosa y es un problema de Estado así tremendamente complejo, ¿no? Solo para suponer que vayamos reuniendo preguntas, pero no sé, me parece que la idea de educación de campesinos, o sea, simplemente un comentario online, que todos sabemos que estos programas han existido de la ONU, ¿no? en África, ¿no? con un discurso desarrollista, y que han dado resultados pero nefastos, ¿no? Porque la idea de que de algún modo nosotros poseamos un saber que las culturas indígenas no tengan en el manejo de la tierra, me parece que han demostrado ser profundamente equivocada, pero es solo un comentario que por ahí después en la pausa podemos seguir, ¿no? Es que yo no me refería a esa parte, te la compro totalmente. Micaela. Gracias por la introducción. Me pregunto cuánto de consenso ciudadano, cuánto de consenso popular tienen estos nuevos discursos del poder, estos cierto como proceso que legitiman estas nuevas hegemonías. En el caso argentino, vía voto popular, en el caso brasileño, a través de un proceso judicial con la cuestión del impeachment, no sé cómo será en el caso paraguayo, pero me pregunto cuál es el lugar de los movimientos sociales, si no hay cierta legitimación de estos nuevos discursos, ¿no? Tomamos todavía la pregunta de Alejandro. Este es una nueva hora. Es el reloj central del la hora. Big Brother universitario. Eso nos ha sorprendido. No, yo quería, si podías, reseñar un poco el papel en el evento que estabas explicando y el lugar que tiene de la figura de la víctima, cómo operó o cómo opera, que siempre es una figura complementaria de la judicialización, por izquierda o por derecha, ¿no? Cuando hay una tragedia como esa, puede ser por los afectados por la matanza, ¿no? Como si eso operó en el acontecimiento, tuvo un lugar menor. La ventana. Bueno, en relación a la pregunta, la legitimidad social, la verdad que es bastante complejo porque precisamente se produce ese momento en el cual hay una falla de discurso muy fuerte, ¿verdad? Es decir, tanto de la derecha como de la izquierda, yo creo.
Entonces, es lo que se mezcla mucho con la falta de los problemas de debate y todas las cuestiones que tienen que ver con situaciones de posibilidades que un pensamiento crítico, un debate pudiera reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y en ambos casos hubo como una situación casi de fuerza, bueno, en el caso paraguayo fue de fuerza directamente, ¿no? A las multitudes que estaban apoyando al gobierno Lugo fueron disueltas a garrotazo, como en los mejores tiempos de la dictadura, y no hubo condiciones de reposición, ¿verdad? Y yo creo que en el caso, bueno, Ivana va a hablar mucho mejor que yo en ese caso, pero en el Brasil hubo un desgaste de discurso de la izquierda también, con falta orientadora de elementos identificatorios, ¿no? Ayer hablamos mucho de la identidad, y hoy la identidad tiene como un sentido no tanto de pertenencia a una clase, digo clase en el sentido de categoría objetiva, una inscripción, sino más bien casi en sentido freudiano el término, ¿no? O psicoanalítico, al menos como adhesión o creación de sujetos a partir de la identificación con determinadas causas, palabras, momentos, mitos, o lo que fue, protestas, o lo que fueron. Y esos núcleos de identificación están extremadamente, son pobres, no son suficientes como para la cohesión de nosotros operantes, ¿no? Y se producen ad hoc por momentos así de furias ciudadanas muy grandes, y cuesta mucho luego la articulación de esos movimientos en como instancias más orgánicas o por lo menos continuadas y de acuerdo a ciertos programas que no sean la indignación por hechos inmediatos, que hay mucho, ¿verdad? Los scratches, todo el tema del scratch de la figura argentina, que en Paraguay se usan muchísimo. Llegó un momento que los congresistas no podían ir a la peluquería, no podían llevar a su hijo al colegio, no podían alternar socialmente, no podían ir a un restaurante porque eran escrachados. Entonces estaban así, encerrados, así, se le hacían servicio a ellos, ¿no? Entonces, pero eso funciona de manera como muy inorgánica, y prácticamente la dificultad que se haya una voluntad popular expresada en términos representativos, un voto completamente se ve alterada por las condiciones, ¿no? O sea que es muy difícil medir eso. Si en un momento determinado, luego de un golpe, le tenés a un Cartes por un lado y a un liberal por otro, golpistas ambos, no tenés mucha opción, porque no se trata de elegir el menos peor, supuestamente en una utopía liberal democrática, sino aquel en el cual uno confía, quiere apostar, es un deseo por decir. En este caso, bueno, la Argentina no pasó muy lejos tampoco, ¿no? Así que siempre es el menos peor. O sea, en Estados Unidos también, ¿no? Tampoco la Hillary era la salvación del tema, ya lo sabemos, ¿no? Perdón, y lo que vos hablabas, yo no, el tema no se tomó tanto la cuestión de la victimización como si ocurrió en la tragedia de Coabolaños, por ejemplo, que se llama Asociación de Víctimas de Coabolaños y tal. Esa para la víctima no se trabajó, menos mal, esa figura, sino que más bien hubo más bien ese sentido, todos somos Uruguay. Y el campesinado cerró filas en torno a ese grupo, la que estaba, por cierto, son campesinos luchadores de sus demandas de tierra, pero hasta ahí no más, ¿no? Eran tipos, es decir, fue una cosa increíble, porque murió un grupo importante de campesinos y de policías, y los policías, yo hablé con la ministra de Salud, me llamó en ese momento y me dijo, murieron con un tiro acá entre ceja y ceja que parecía un alfiler, y eso supone, y las armas que tenían los policías, los campesinos, nada, no tenían armas, ondita, machete y algún fusil viejo que nos mataría en una gallina. O sea que aquello, evidentemente fueron fuerzas de seguridad que entraron, comenzaron a disparar a ambos lados, mataron algunos policías, muchos campesinos, y luego solamente los campesinos fueron juzgados, ni un solo policía fue involucrado. Y fueron casi al azar elegidos los líderes más potentes. O sea que había como un paquete muy fuerte como para encarar solamente desde el tema de la víctima. Y ahora que decís, pienso con una producción
sobre todo de cine y de vídeo muy fuerte en torno a Curuguatú, y mucha publicación, mucha cuestión, o sea que el tema se politizó en el mejor sentido del término, ¿verdad? E impidió que se tratase solamente como si se trata en el caso de Ecuabolaño o en el caso de los raptados por las guerrillas del EPP, sí se ven mucho las víctimas de las guerrillas y tal, ¿no? Lisa y Janina. Okay. Quería retomar un poco lo que usted decía sobre la imagen, ¿no? De su indeterminación, parece que esencial, ¿no? Esta calidad de estar y no estar. Y las fricciones que eso puede generar a la hora de diseñar políticas culturales, ¿no? Porque lo que entiendo por la potencialidad de la imagen es esa capacidad de anticipar y reordenar, ¿no? las formas de la política, o sea, como policía, ¿no? Como si lo determina Rancière. Entonces, a lo que voy es que si esta indeterminación y esta potencialidad es lo que hay que recuperar para contrarrestar un poco en la cultura como puesta en escena, ¿no? Que es lo que tradicionalmente ocurriría en los espacios culturales como museos o galerías. Esto no imposibilita entonces el diseño de políticas culturales que dan este margen de juego, porque de por sí los contenedores de la cultura son estas formas tradicionales, o cómo entonces puede las políticas culturales como airearse tomando de esta potencialidad para transformarse en otra cosa, ¿no? ¿Cómo se puede sistematizar esta pregunta? Sí, yo entiendo, creo que es una buena definición lo de escena. De hecho, yo creo que la cultura es la sociedad puesta en escena, ¿no? La sociedad, cómo se autorrepresenta y actúa de muy distintas maneras. Y en ese sentido, la imagen es fundamental porque es cierto, anticipa, ¿verdad? Pero también permite como rellenar lo inexplicable, ¿verdad? Todo el sistema discursivo de una sociedad tiene que explicarlo todo. Y la cantidad de cosas inexplicables tiene que inventarlo, suponerlo, imaginarlo, darlo como remitir poéticamente, acercarse a través de figuras otras, o como en los mitos o en las religiones, inventar directamente, pero no puede dejar un agujero que haya una fuga de sentido, porque precisamente la cultura aspira a, como en determinados momentos, a una cobertura de sentido a un cuerpo social, una sociedad o lo que fuera, ¿no? Entonces, la imagen en ese momento es fundamental porque la imagen está como posibilitando, si no ver, suponer, imaginar, presuponer o delirar, incluso como decía hoy, cuestiones que no están apareciendo. Entonces son conjeturas, son interpretaciones. La crítica misma está llena de imágenes. Obviamente la imagen no es solo visual, la imagen también, el discurso mismo está atravesado de imágenes, y la ciencia sin imágenes sería imposible, porque no se podría rodear así absolutamente al objeto sin sus sombras, sin sus otros lados o sin sus resonancias, que son precisamente lo que hacen imagen, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad de que las políticas públicas, bueno, las políticas públicas pertenecería más al tema de lo policial en Rancière, ¿no? En el sentido del Estado, el que crea, en el mejor de los casos, políticas públicas progresistas, la posibilidad de que sea la sociedad, los individuos, los que imaginen y los que poetizan, los que crean, ¿no? Las políticas públicas son adjetivas en el sentido que son formales, no dan contenidos, pero sí lo que hacen es habilitar un espacio como para que sean las sociedades o los individuos o las reflexiones las que puedan llevar adelante esa cuestión de la imagen. Yo creo que el Estado no puede imaginar, no puede dar por supuesto, o no solamente porque su propia institucionalidad o burocracia, diría Rancière, le impiden el acceso a la imagen, sino que no es su función. Pero sí puede habilitar por lo menos políticas
cultural o las políticas públicas en general democráticas tienen que habilitar los aspectos de creación y de producción de sentido. El Estado mismo no puede hacerse cargo del sentido social, sería autoritarista, y aparte sus propias articulaciones no le permitirían hacerlo, ¿no? Pero sí habilitar un espacio para que el cuerpo social pueda como autoimaginarse y como bueno, el cuerpo social incluye los partidos políticos, incluye los movimientos, incluye los grandes, los poetas locos, los artistas, los chamanes, los pensadores en general. Sí, lo mío es un comentario por ahí un poco difuso, pero quizá me vaya aclarando yo misma con los talleres que tienen que ver, hablabas antes de Trump, ¿no? Y a mí me parece interesante también pensar por qué llega al poder un sujeto así. Y creo que hay algunas explicaciones, no justificaciones, que tienen que ver, por ejemplo, hay algunos estudios que muestran cómo ha crecido la desigualdad en Estados Unidos y identifican en ciertos colectivos que son justamente estos, los más machistas, los más racistas, los que viven en las zonas más alejadas, digamos, rurales de Estados Unidos o semi-rurales, las que apoyan a un personaje de este tipo. Entonces ahí viene una pregunta que quiero asociar, digamos, llevándola más hacia América Latina, que tiene que ver con el discurso de la izquierda frente a esto. Y hay un politólogo suizo, Hans-Peter Krisi, que habla de un nuevo cleavage que articula las preferencias en las democracias europeas occidentales, que es el de ganadores y perdedores de la globalización. Yo creo que en el caso de Estados Unidos eso marca algo claramente, ¿no? Y es lo que decías antes, Hillary Clinton tampoco era una gran candidata. ¿Qué representa? ¿Eso representa un discurso del progresismo? No, ¿no? Entonces hay como algo muy marcado por ahí que cuando pienso en América Latina a mí me parece que esto de ganadores y perdedores de la globalización no funciona como funciona para estas otras democracias europeas y demás, porque me parece que estamos en otro contexto, ni antes ni después, diferente, ¿no? Y ahí viene también algo que quizá va a salir después en el próximo taller, que tiene que ver con el discurso de la izquierda en los países que se han identificado como de la revolución política y cómo se han deteriorado en algunos casos de forma mucho más marcada que en otras estos discursos. No hablemos de Venezuela, pero hablemos por ejemplo de Ecuador, donde es indiscutible que ha habido mecanismos de redistribución bastante potentes, pero también ha habido una erosión de la crítica, del debate, de, no sé, los colectivos ambientalistas que defendían un modelo no desarrollista han sido sistemáticamente acallados por el gobierno de Correa, ¿no? Y de hecho ha sido una tendencia fuerte. Y eso lleva a que hoy haya una segunda vuelta y sea un líder justamente de derecha, etcétera, el que está compitiendo para volver al poder. Entonces, la pregunta un poco es cómo se articula un discurso desde la izquierda frente a esta situación que nos estabas describiendo, ¿no? Porque me deja con una sensación un poquito como de impotencia, porque cuando mezclamos la hegemonía, la construcción de los mitos, ¿en qué situación quedamos para articular un discurso de cambio que logre crear un proyecto que cumpla con las variables del progresismo, además de las de la distribución? Bueno, sí, es decir, yo creo que hay una crisis de discurso, pero no solamente de izquierda, sino también de derecha, ¿no? Y en el caso de Trump se nota en general un agotamiento de un modelo determinado que, bueno, como decía alguien, a lo viejo no termina de ir, ni lo nuevo de llegar. Eso es una amenaza. Termino la pausa. Entonces se instala un no tiempo en el cual es tremendamente complicado y aparecen cuestiones que son difíciles de comprender con un modelo discursivo que está, no sé si llamar sin vigencia, pero por lo menos erosionado, ¿no? En los términos que hablamos ayer, la construcción de, llamémoslo mitos, llamemos ideologías, explicaciones, discursos comprensivos de un programa determinado, convincentes, con legitimidad, etc. Entonces comienzan a hacer agua y se producen cuestiones que son muy extrañas, incluso que Trump sabe hablar más de la globalización, aunque se producen situaciones que son muy raras, ¿no? Y muy difícilmente entendibles. Yo creo que precisamente este seminario o este grupo de discusiones
tiene como uno de sus objetivos pensar, por una parte, que han pasado con la década de oro, como se llamó, un poco más de una década de los gobiernos progresistas latinoamericanos, no solamente con una visión nostálgica, sino también para ver, en cierto sentido, cuál es el nivel cultural que impidió la creación de resistencias contrahegemónicas suficientes como para impedir el avance de la derecha y en muchos casos por derrota electoral directamente, ¿no? que falló también ahí, ¿verdad? Y eso tendríamos que ir discutiendo porque no creo que nadie nos exista una respuesta para eso. Aparte de lo cultural, es una aproximación, evidentemente hubo circunstancias objetivas. Si lo cultural suele ser resistido precisamente, que apela mucho a lo que se llama el constructivismo, es decir, entender como constructos subjetivos o como creaciones hermenéuticas interpretativas una serie de hechos, es evidente que existen situaciones objetivas, estructuras reales, medibles, que por afuera también están incidiendo enormemente y que habrían que analizar. Ahora estamos habiendo un poco un debate, incluso un debate perdido, que se fue deteriorando en su fuerza, en su capacidad de constituir una trama discursiva, como trabajaron muy bien los compañeros cuyos textos leí, ¿verdad? Como para asegurar, como no es solamente un tema de buenos modales en el discurso, sino un tema político en el cual las distintas posiciones puedan ser confrontadas y puedan ser sin ninguna dogmatismo ni formas de violencia simbólica del discurso, ¿verdad? Que también afectó tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces hay una crisis en general de modelos que yo creo que en América Latina tampoco la clase pensante estuvo a la altura de las posibilidades de pensar situaciones y anticipar y adelantar posibilidades. Hubo un rezago fuerte y una dispersión, una desarticulación, que en algún momento que se hagan los deberes decir, bueno, qué faltó, qué se hizo, bueno, también podría entrar esa posibilidad de sostener un discurso a pesar de condiciones adversas, evidentemente, como no hubo, ¿no? Los discursos se dogmatizaron, se volvieron muy maniqueos, y sí o no, o Kirchner o anti-Kirchner, o qué sé yo, por nombrar solamente, o Dilma o anti-Dilma, sin la posibilidad incluso que tenga la izquierda que en un momento de discutir a determinadas figuras. En un momento había muchas críticas con Lugo. Yo decía, bueno, sería muy sano que salgan esas críticas. Dicen, no podemos hacer estas críticas porque si hacemos públicamente le estamos haciendo juego a la derecha. Y esa es una opción jodida, ¿no? Nos quita la posibilidad de pensar también críticamente, como tiene que serlo, ¿no? En un momento determinado, o hacías una crítica a Fidel y te crucificaban directamente, ¿no? Y bueno, con toda la admiración que le tengo a ese señor, absolutamente pasible como toda figura política de acercamientos críticos también en su posición, ¿verdad? Eso se perdió también, ¿no? Quizá un poco para explicar en las conversaciones previas donde discutimos un poco ejes o perspectivas tomar para darle cierta continuidad a nuestras discusiones. Pensaba un poco a partir de un texto de Ezequiel Martínez Estrada que escribe lo publica después de la caída de Perón en Argentina, ¿no? Y lo titula ¿Qué es esto? Que es un poco tratar de responder a un gran enigma, ¿no? ¿Qué carajo es esto que no sabemos explicar? Tomar esto como pregunta sobre nuestro presente, pero a partir de ahí también la pregunta hacia atrás, ¿no? ¿Qué fue o qué hicimos que no hicimos en el momento directamente anterior? Y la pregunta que un poco hizo Janina, ¿qué hacer a partir de ahora, ¿no? Cómo reconstruir a partir del fracaso de la derrota y de la comprensión quizás del fracaso, nuevas estrategias. Y quizá ahí, para seguir un poco con lo que estaba explicando al principio, lo que me interesa mucho, y también me interesaría saber un poco más, en el Paraguay, donde hablaste
citas aquí a una colega que habla de democracia sin justicia, ¿no? Que me parece que no es algo exclusivo a la postdictadura paraguaya, pero ahí muy fuertemente hay una transición muy tenue, ¿no? Del stroessnerismo a una especie de vacío hegemónico, como dices, donde algún neocoloradismo parece ser, aún con todo el peso histórico, lo único que llena este vacío, y donde aún esa coalición muy heterogénea que logra en algún momento ensamblar Lugo hace agua casi inmediatamente, ¿no? Donde quizás incluso la idea de un gobierno de izquierda es discutible porque es algo desde su origen absolutamente frágil, ¿no? Quizás podrías decir algo desde tu punto de vista, cuáles fueron los logros, pero también un poco los límites casi que estructurales que tenía este gobierno y que obviamente no logró traspasar. Sí, fundamentalmente casi me gustaría más hablar de la dificultad que de los logros que se saben, que son más o menos toda la apertura de políticas públicas, sociales, un crecimiento económico, políticas redistributivas fuertes, el ascenso de sectores populares, etc. Pero, ¿qué pasó con Lugo? Que evidentemente no solamente no había un poder hegemónico, y que eso llevó en el Paraguay durante toda la transición a aliarse con Dios y con el diablo. Entonces, unas construcciones, unas ingenierías de poder complicadísimas, de alianzas para acceder al poder, y llegado el momento, comenzaba al día siguiente. Franco comenzó a conspirar contra Lugo al día siguiente de acceder, y de hecho fue el 23º intento de golpe, porque era un problema de números. Cuando cuadraban los números, realmente se dio ahí, ¿verdad? Y Curuguatú fue la excusa o la oportunidad de producir. En ese momento checaban los números y ya tenía que hacerse en ese minuto el golpe, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que por una parte la izquierda no logró aprovechar esos años de Lugo como para la construcción de una hegemonía, o por lo menos de una densidad contrahegemónica de poder fáctico suficiente como para avalar luego otro tipo de movimiento. Entonces, en Paraguay hay una enorme contradicción en este momento, ¿verdad? La enorme cantidad de la población, sobre todo campesina, le vota a Lugo. Uno va a las encuestas y tiene mayoría, y seguida muy fraccionadamente por los otros que no cumplen, pero es arrolladora. Pero eso, como ocurrió en su momento, no se tradujo institucionalmente en un apoyo parlamentario. O sea, fue un pacto gobernar en el Paraguay, porque tenía que hacerlo con el Congreso en contra. Los sectores, la representación izquierda era mínima, porque Lugo es una figura, pero el resto ya no tanto, pero un conglomerado de movimientos, una constelación de movimientos de izquierda, y también alianzas con la derecha blanda, con derecha al fin, que era en ese momento el Partido Liberal, que era un partido históricamente digno y combativo, que de pronto se había pasado así a la peor posición. Entonces, cuando ahora mismo el dilema de Lugo es sumamente complejo, porque ¿qué pasa? Que la Constitución, esto es discutible, yo voy a encarar otro punto de vista, pero la Constitución no admite la reelección. Entonces se está haciendo un movimiento como para, fuera de las formas legales también permitidas, o por lo menos con mayor legitimidad jurídica ya, pedir una reelección. ¿Qué pasa? Que Lugo tiene en este momento una inmensa mayoría, sobre todo campesina. ¿Y qué pasa? Que él se encuentra en una aporía feroz, dice, me tiro, salgo de la escena, como no se construyó ningún otro liderazgo, ni se previó otra persona, pero él llega, el campesinado lo adora, y dan los sectores populares también. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me presento y le doy el poder a lo peor, en este momento sería a la derecha liberal, ¿verdad?
Y me llego a presentar con el jugar con cartas es sumamente complejo, porque por una parte tiene el repudio de gran parte de la ciudadanía que no está de acuerdo en que se apelen a violaciones jurídicas, o por lo menos que son interpretadas como violaciones de la Constitución Nacional, y el tipo pierde el acceso a su candidatura, ¿verdad? Y en el caso de Casete juega con Cartes, y Cartes tiene el dinero del mundo, que es comprar formas así, pero es una de las fortunas de América, ¿no? Entonces es capaz de arrollar con todo y comprar todo lo que sea vendible de Paraguay, con un grandísimo, porque es mucho, ¿verdad? Y entonces eso es muy complicado, son inyecciones desmesuradas. Hace como un politólogo estaba analizando la cuestión en Brasil y en Paraguay, y me decía que todas las mafias, las poderosas brasileras y paraguayas, tienen más o menos una misma cantidad, una consistencia, pero en el Brasil no tiene una presencia tan grande por el formato de Brasil. En Paraguay, que es muchísimo más pequeño, la cosa se concentra y va teniendo progresivamente una incidencia tan grande, y en este momento Cartes representa la apertura al narcopoder, ¿verdad? Y entonces Lugo dice, bueno, yo no me presento y estoy dando la posibilidad de que acceda la derecha más feroz, pero si me presento, también, como aparentemente se va a hacer, van a votar por una medida que coincide con Cartes, entonces lo está presentando a él como aliado de Cartes, que sea aliado, están luchando los dos para poder acceder a una escena de puja en la cual pueda definirse entre ellos dos. Pero una jugada enormemente peligrosa, porque históricamente Lugo puede pasar a ser el enemigo del pueblo si es que gana Cartes, ¿no? Porque por culpa de él, en este caso, se habría dado la condición, estoy simplificando obviamente una cuestión que es mucho más complicada, pero se le habría dado ocasión, porque depende del voto de la izquierda en Paraguay para que pueda o no, y de un sector de la izquierda, como para que pueda o no habilitarse la reelección, ¿verdad? Es muy complicado ese caso, y también es síntoma de una situación que es en sí enormemente confusa que nombraste vos, ¿no? Como los sistemas de identificaciones, de alianza, de que una cantidad de gente dice, yo pues Lugo está loco, no lo puedo ver ya, pero obviamente llegado el momento de elegir entre Cartes y Lugo, la gente va a elegir, por más resentida que estén ciertos sectores de izquierda, van a terminar obviamente eligiendo de nuevo el mal, en este caso el mal menor, el mal en términos de posicionamiento legal en una escena cuya juridicidad es discutible. Walter Sutter y Javier Trin. Y muy brevemente para enganchar por mi experiencia ahí, ¿no? Entonces, aquí hablamos justamente de algo, de un denominador común por lo que sucede en América Latina, en este caso particular también Argentina y Brasil. Una pregunta a ti, que tú sabes. Creo que es importante saber, ¿es Paraguay no tiene algo de cosa muy especial en cuanto a su historia que tenga incidencia sobre actitudes determinadas que se distingan un poco de su entorno o vecindad en el Cono Sur? Pensando en el trauma que me parece sigue estando desde la guerra de Triple Alianza, de alguna manera, ¿no? En su actitud, el bilingüismo, ¿no? Mucho incidencia seguramente de modales o pensamientos de los indígenas. Sigue hablando guaraní, muy importante, ¿no? La lengua del corazón, el español de la cabeza, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida esto puede haber tenido también una influencia particular? Isla rodeada de tierra, ¿no? Suiza también lo es. Sí, no, justamente cuando veníamos hoy caminando estábamos hablando con Alejandro de la necesidad también de analizar en contingencia y en contexto cada una de las grandes configuraciones que va tomando el poder o el orden mundial, ¿no? Y evidentemente yo creo que los factores que citaste vos son fundamentales, ¿no? La guerra de la Triple Alianza destrozó el Paraguay, murieron 3/4 partes de la población masculina adulta, o sea que tuvo que comenzar de nuevo, y es como una cuestión que yo creo que
yo detesto tomar la guerra como explicación y de todo, ¿no? Pero objetivamente da la impresión como que nunca se recuperó. Hay sectores que nunca fue un trauma muy tremendo. No me gusta leer en términos de víctimas, victimarios, ni mucho menos que sea como la excusa para todo, porque en un momento determinado la guerra era la excusa de todo, la guerra. O los mismos Stroessner, ¿no? Que con 35 años de poder. Por más de que no sea válido tomarlos así como la excusa que nos permite todo, ¿verdad? Pobres nosotros que hemos sufrido la guerra y la dictadura y tal, evidentemente son condicionamientos que pesan. Y el guaraní también, son culturas muy diferentes. Pensar, el guaraní tiene como su incidencia no solamente en el lenguaje, sino en configuraciones conceptuales diferentes, una manera distinta de ver el mundo. Bueno, sabemos todo, el lenguaje ordena al mundo, no es solamente que llama a las mismas cosas de distinta manera, ¿no? Sino que son perspectivas distintas. Y eso hace, por ejemplo, con los movimientos campesinos, hay dificultades muy grandes. Un campesino no te va a discutir con alguien que no hable guaraní, por ejemplo. Ellos en muchos casos se niegan a hablar el español como una posición política. Pero hay grupos indígenas que se niegan a hablar el guaraní porque lo consideran una lengua subdominante. Los Nlek del Chaco, por ejemplo, pueden hablar alemán, español y obviamente sus propias lenguas, pero no hablan guaraní porque los patrones de las estancias y los curas y tales hablan guaraní. O sea, es un tema complejo el tema del lenguaje. Es cierto que la inmensa mayoría del Paraguay habla guaraní y eso a su vez da a su propia matriz representacional política característica. Por ejemplo, yo no sé hasta qué punto puede tomarse esto como inicio, pero hay un antropólogo paraguayo que vos conociste, que es Miguel César, que él decía que una de las cosas que dificultan mucho en Paraguay la discusión, el debate, es que los guaraníes, como eran grupos pequeños, trabajan hasta hoy solamente por consenso, formas casi directas de democracia, ¿no? Entonces la gente tiene que ponerse totalmente de acuerdo, todos tienen que estar de acuerdo. Entonces los sistemas con los indígenas de delegación de poder y la representación es muy complicado, ¿verdad? Son sistemas que son muy distintos. Y en general el campesino paraguayo también tiende a reaccionar de esta manera. Tienen que estar todos de acuerdo. Si no se considera traicionado, es muy difícil trabajar el disenso. Por eso es fundamental también una política cultural que analice estos elementos como configuradores también de sistemas de cómo se arman las representaciones en un país. Las relaciones políticas y la gestión política, ¿no? Es complicado en Paraguay. Lugo habla obviamente perfectamente guaraní, su base de guaraní era ser un obispo que salió también de la parte de la teología de la liberación, entonces tiene como una figura como muy especial y por eso mismo muy querido por grandes sectores. Él es un campesino más en cierto sentido, ¿no? Sí, perdón, Javier. Sí. Algunas cosas, ante todo son comentarios, pero probablemente puedan ser útiles para discutir y conversar. Primero en relación con el tema de la hegemonía, que me parece muy interesante cómo lo planteás, Ticio, a propósito de esa crisis de hegemonía actual del Paraguay. De todas maneras también me da la impresión que hay algo de ese concepto, por lo menos mi impresión es esa, que no termina de explicar lo que hoy ocurre. Digo que el concepto mismo de hegemonía, ¿no?, elaborado por Gramsci, década del 30, que parece referir ya a un mundo que se construye una serie de consensos y también subjetividades por fuera de una presencia fundamental o primera del Estado, ¿no? De todas maneras, y acabo de decir por algo inevitable las comparaciones, ¿no? En Argentina, creo que lo escribí en un momento, Beatriz Arlo, en la discusión en el año 2011, la crítica cultural tan importante Beatriz Arlo, lanzó en el diario La Nación su impresión de que había una nueva hegemonía en la Argentina y que esa hegemonía era la hegemonía del kirchnerismo, ¿no? Que ya había vencido las anteriores hegemonías y que esta era enteramente nueva, que realmente produjo un efecto entre los compañeros que estaban trabajando alrededor del kirchnerismo absolutamente nefasto, porque hubo algo de convencimiento de que había una nueva hegemonía, ¿bien? Y por lo tanto se había ganado, o sea, ya está. Se trataba simplemente de administrar la hegemonía, ¿no? Casi como vos lo traías de Rancière, pasaba a ser ya un problema de
ya no de producir nueva política, sino de producir administración sobre la base, o policía sobre la base de esa hegemonía conquistada. Entonces me parece que hay algo realmente confuso a discutir, y sobre todo pensando quizá también en la próxima jugada, ¿no? En términos de si será contrahegemónica o qué, ¿no? Por otro lado, en un texto, esto sí ya quizá puede ser algo más para sumar a la conversación, en uno de tus textos, que hace referencia a la conversación que tuvieron con Cristina Fernández de Kirchner a propósito del encuentro por la emancipación, donde Cristina Fernández de Kirchner señalaba que faltaba teoría para explicar lo que estaba aconteciendo. Entonces, tuvimos una conversación con ella, una respuesta, nunca irrespetuosa, se podría decir, porque en Argentina hubiera traído un problema, pero está esa conversación donde vos propones, no, hay cosas que sí se están pensando. Ahora, hay un momento, y eso me interesaría discutir, donde vos decís, hay algunos, hay compañeros, hay camaradas que desconfían del Estado. Y eso no tendría por qué ser tan así. Yo ahí me pregunto, en el caso argentino casi pasó lo contrario. Confiamos todo en el Estado. Y esa confianza en el Estado, hoy uno la ve y dice, confianza en el Estado que llevó muchas veces a aplastar, a mi entender, lo más interesante que podía pasar en la sociedad. O no estar tan atentos a activar lo más interesante que podía pasar en la sociedad. Bueno, ahí me parece que, quizá para pensar en una relación con Paraguay, el caso argentino fue así, una cosa estatalista fuerte, ¿no? Por último, para discutir más en general, no solamente para este momento, para esta sesión, la cuestión de la derrota, ¿no? Si es esta, a ver, la derrota en la Argentina está totalmente connotada por lo que fue la derrota del 76. ¿En qué sentido hay parangón? Y es una discusión que vale, ¿no? Y está claro que el caso argentino además tuvo el componente fue claramente electoral, pero sobrepasó rápidamente lo electoral. Rápidamente pasó a ser mucho más que lo electoral, ¿no? De todas maneras, digo, para discutir, hay el colectivo Situaciones, que son los compañeros con los que hemos discutido mucho durante todos estos años, autonomistas, que nunca tuvieron simpatía por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco simpatizaban con García Linera antes que fuera vicepresidente, digamos, de Bolivia. En un momento ellos elaboran una tesis, lo que se lo proponen como tesis, entonces dicen, lo que viven los movimientos sociales desde el año 2003, movimientos sociales que habían estado muy activos en el año 2001, 2002, 2003, no es una derrota, y lo dicen eso para no emparentarla con la del 76, sino que es un impas, ¿no? Entonces juegan con la idea de impas, ¿no? Como una suerte de detenimiento, congelamiento de una situación que no implica derrota, para diferenciarla, casi presuponiendo entonces que hay algo que todavía queda abierto, ¿bien? Y no así cuando hay una derrota, que implica simplemente casi como pleno repliegue y pensar todo de vuelta. En verdad, esto es más un comentario para seguir, ¿no? Bueno, con relación a la primera cuestión que hablaba del tema de la hegemonía, me quedé pensando nomás cuando vos estabas hablando y pensaba que a lo mejor la crisis de la hegemonía, de la cual se habla tanto hoy, puede involucrar también la crisis del propio modelo hegemónico, ¿verdad? Que es un concepto fraguado en determinadas condiciones y habría que ver cómo replantearlo hoy, ¿verdad? Que estallaron la imposibilidad de construir esas hegemonías o esas hegemonías que necesitan ser repensadas. ¿Cómo se articula el poder? ¿Cómo se produce poder? ¿Cómo se legitima el poder? Y cómo se arraiga en subjetividades determinadas ese poder, que son las cuestiones hegemónicas básicas. La pregunta posiblemente tenga que ser replanteada en su propia matricialidad referida al concepto de lo hegemónico, ¿verdad? Que pudo haber sido o puede seguir siendo útil o no, pero quizás necesite ser repensado. Y cuando pienso en esto, pienso en lo que está, un poco esos extremos que ponía, por qué en Paraguay de pronto no se le da ninguna importancia a las formas jurídicas que son fundamentales en términos de sostener hegemonía, ¿no? O sea, hay que convencer de que la cosa funciona, que el aparato del Estado tal, eso de decir como, bueno, uno se desembaraza del tema y sea lo que fuere, de cualquier manera, o el discurso de Trump, etc. Eso es una primera cuestión.
el tema del Estado en Paraguay pasó por lo siguiente. Obviamente durante la dictadura era impensable lo único que se pensaba era, en todo caso, tomar el Estado, derrocarlo al dictador y sacarlo del medio. Pero el tema con la transición, la posibilidad de las políticas públicas pasa necesariamente tiene un sesgo de Estado, ¿no? Entonces, es un tema a discutir muchísimo qué está pasando con la posibilidad de entrar o no a un Estado como el de Cartes. Es un poco lo que la nombramos anoche, a Chantal Mouffe plantea la agonística con ser un desertor del Estado o participar o entrar en ciertos intersticios del Estado para determinadas políticas públicas que son fundamentales, ¿no? Entonces, en Paraguay pasó, por ejemplo, con relación al caso de cultura, que había una institucionalidad cultural que había sido destruida con el golpe y luego se comenzó a rearmar. A mí me llama Cartes, me ofrece el Ministerio de Cultura, que yo le digo, yo no puedo, yo soy una figura política definida allá, yo no puedo ser un ministro de Cartes. Por más de que casi era una cuota de izquierda lo que se estaba ofreciendo en ese momento. Yo, gracias a Dios, no acepté porque las condiciones cambiaron, ¿no? Entonces me pide una terna, yo le di el nombre de Mabel Causarano, que fue viceministra de Cultura mía, y él asume, y entra todo un grupo que es intocable, porque en términos de negociación, que es el grupo de cultura, que no se le da ninguna importancia en términos de presupuesto y de peso político y tal, pero se le deja hacer. Y solamente en ese dejar hacer ya salva gran parte de la institucionalidad, sobre todo ligado al sistema de museos, sistema de archivos, sistema de descentralización de poder cultural que pasaba como mucho más furtivamente a los ojos del partido, etc. No funcionó, porque al final llegó un momento que la sacaron a Mabel, la patada, y está loca, una izquierdista, desaforada y tal, y de todas maneras no funcionó. Pero en ese momento se comenzó a discutir, bueno, mucha gente decía, bueno, ¿es posible que esta señora esté representando el gobierno de Cartes? Y otro, yo le decía, bueno, discutía con un grupo de mujeres, ¿qué pasa si al grupo de mujeres se le da el Ministerio de la Mujer? O al grupo tal se le da el Ministerio de Salud, o el Ministerio de Asuntos Sociales, que van a estar limitados absolutamente, ¿no? Pero algunos resquicios podría haber en términos de políticas que yo creo que después de haber pasado esa experiencia, hay cosas que solamente pueden hacerse como políticas de Estado, pero si no quedan como acciones desarticuladas. Y bueno, es una contradicción, ¿no? Porque hay que ver hasta cuánto te tolera el Estado y hasta cuánto toleras vos al Estado también, ¿no? Esas son cuestiones de hecho que se abrieron ahora en Paraguay y que antes era impensable. Trabajar con Stroessner era absolutamente impensable. Hay mucha gente en este momento que está dentro del Estado que está haciendo cosas interesantes que son absolutamente antipartistas, ¿verdad? O sea, no sé. Habría que ver. Bien, creo que llegó la hora de tomar un respiro. Hay café también afuera, café, agua, jugos. Nada más agradecerte otra vez muchísimo por esta sesión de apertura, realmente abrió muchísimas.